Buenos dias, everyone. Good morning. My name is Roberta Clark, and I'm the chair of the Inter-American Commission on Human Rights. And with me is Commissioner Denise, who is country rapporteur for Panama, as well as Commissioner Pochak, who is the rapporteur for the rights of people and human mobility. We also have with us a special rapporteur on economic, social, cultural, and environmental rights, and of course our Deputy Executive Secretary, Maria Claudia Peludo. And on behalf of all of us all, we welcome you to this 16th hearing of the 191st session of this period of sessions. And the title of this session is Human Rights of People and Human Mobility in the Colombian Panamanian Jungle. The hearing was requested by the Ombudsman's Office of the Republic of Panama, and the objective of the hearing is to make visible the critical situation faced by migrants in their transit through the Darien National Park, highlighting multiple violations experienced along the migratory route. And the objective is to raise awareness among key actors, both at regional and international levels, about the risks to which those migrants are exposed during their passage, which include, of course, violence. I shouldn't say of course, which include, as we well know, violence and exploitation and lack of access to basic protection services. I want to welcome the representatives of the states of Panama, but also representatives of the state of Colombia who are here with us today and who will have an opportunity to speak. I thank you once again, Ombudsman, for your request of this important hearing. How are we going to organize our time? The applicants, you will have 20 minutes to start. The state of Colombia will have 10 minutes, as well as the state of Panama will have another 10 minutes. We will have an expert from the UN system with us online, and that UN expert will have 7 minutes to speak. And then the Ombudsman's Office of Colombia will have 7 minutes to make their presentation. Welcome, Mr. Martin. The Commission then has 15 minutes to ask questions or make comments, and then we go back to comments from the applicants, 10 minutes, and then of course the states equally 5 minutes, and then we close the session. So an hour and a half, 90 minutes together. And so finally, and to repeat once again, welcome, and we look forward to a productive exchange in this session. Over to you, Mr. Ombudsman. Good morning. Thank you, Chairman, Sharon, Roberta Clark, Gloria Mes, Javier Palomino, Andrea Pochak, María Claudia. Muchas gracias por estar aquí. I prefer to talk in Spanish. Buenos días a todos y todas. Las autoridades de mi país, de Colombia, nuestro homólogo de la Defensoría del Pueblo de Colombia y mis compañeros. La Defensoría del Pueblo de la República de Panamá ha presentado ante la CIDH esta solicitud de audiencia temática multilateral para visibilizar las personas que pasan por la selva colomba panameña, y me referiré de esa forma porque la selva del Darién no es únicamente panameña, sino es de Colombia y de la República de Panamá. 1.202.000 personas han pasado del 2021 a la fecha. 885.000 kilogramos de basura están en nuestras selvas comunes de Panamá y Colombia. La solicitud de esta audiencia temática sobre la movilidad humana tiene como objetivo dar a conocer, como dije, la situación que hemos identificado tanto la Defensoría del Pueblo de Panamá como la de Colombia, organizaciones internacionales de Naciones Unidas, ONG como Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras, donde hemos advertido de cómo son víctimas las personas migrantes. En ello es importante, imperante, una protección integral de las personas migrantes que se requiere implementar unas acciones multilaterales, en especial por Ecuador, Colombia y Panamá, en la cual se debe trabajar de manera conjunta con agencias de Naciones Unidas, de cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales, INDH y obviamente todo el sistema de protección de derechos humanos. La situación de la migración, en atención a las cifras y estadísticas del flujo migratorio controlado que emite el Servicio Nacional de Migración de la República de Panamá, así como los datos de organizaciones internacionales, tienen una tendencia a aumentar, con una alta posibilidad de migración por los cambios geopolíticos de este país y de Venezuela, que sea de norte a sur,
por lo que debemos establecer los mecanismos regionales apropiados en materia de protección de derechos humanos. Esta NDH y mi homóloga de Colombia y las organizaciones que trabajamos juntos eh, debemos indicar que trabajamos unidos entre nosotros, entre Colombia y Panamá, más no Ecuador y otros países. Según los datos estadísticos, Panamá es una ruta de tránsito y destino para personas migrantes y solicitantes de refugio. La selva colombo-panameña es uno de los principales puntos de ingreso que vienen desde Necoclí, Acandí, Unguía, Capurganá, es decir, el área del Golfo de Urabá, departamentos de Antioquia y el Chocó, luego de su tránsito por Medellín rumbo a los Estados Unidos, México y Canadá principalmente. En el año 2020, 8.594 personas migrantes pasaron por mi frontera. En el año 2021, esta cifra alcanzó a 133.726 personas. En el año 2022, la cifra récord fue 248.284. En el año 2023, 520.085 personas migrantes. Y lo que va hasta el 11 de noviembre, han ingresado 291.386 personas por mi selva del Darién. En atención a la cifra, esta estadística que solo contamos con Servicio Nacional de Migración de Panamá, más no de nuestros pares de Colombia, podemos ver una variación en las nacionalidades desde 2021 a la fecha, donde en el 2021 predominaba la población haitiana, eh, hijos de nacionalidad chilenos y hijos de nacionalidad brasileños, pero eran más bien hermanos y hermanas de la República de Haití. En el 2022, la principal nacionalidad fue Venezuela con 150.000. En el 2023, igualmente repite Venezuela, 328.000. Y en el 2024 tenemos 202.206 hermanos y hermanas de la República Venezolana. Y siendo segundo lugar Colombia, 17.000, Ecuador, 15.981. En total, como dije al principio de esta presentación, han pasado por la selva colombo-panameña o por la frontera panameña 1.202.085. En cuanto a niños no acompañados, me complace que aquí tener a la directora del CENIAF. Tenemos que en el 2023 se han tenido un total de 365 niños o adolescentes no acompañados o separados, y en lo que va de este año 167 niños entre no acompañados y separados. En las personas migrantes desaparecidas, según la Organización Internacional de Migraciones, OIM, desde el 2014 se han registrado 9.856 personas desaparecidas o no encontradas en atención a las rutas migratorias, teniendo la principal ruta la frontera de Estados Unidos con México con 5.449, Cuba, Estados Unidos 681 y tercero Darién 537 personas que hemos podido registrar. La compilación de datos y muertes y desapariciones de migrantes en la región es sumamente complicada y la falta de fuentes informativas y accesibles, ya sea gubernamentales o de carácter oficial, hace que esta cifra de la selva colombo-panameña sea eh, una cifra estimada. Este proyecto señala que la compilación de datos especialmente es muy compleja en México y en la selva colombo-panameña, que son las principales fuentes de información. Indiscutiblemente, la inaccesibilidad del sector, la presencia limitada de actores no gubernamentales y gubernamentales en el área colombo-panameña y la falta de atención de medios periodísticos es la mayor causante de que no tengamos información veraz y objetiva de cuántas más personas mueren o desaparecen en esta selva colombo-panameña. Es por ello que se requiere una mayor cooperación a nivel regional y que pedimos esta audiencia y que permita establecer mecanismos de atención y protección de las personas de movilidad humana, en las que se incluya el intercambio de información de manera diaria y desglosada de las salidas, no solo de quienes se montan en los barcos, sino quienes entran en la selva para que nosotros podamos saber quiénes salen de la selva. En el cual se pueda realizar una verificación, como dije, en cuanto a los países, los datos disgregados por género, disgregados por si son niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, para poder establecer acciones y políticas necesarias para la protección de las personas que transitan por la selva colombo-panameña. Reiteramos de esta Defensoría del Pueblo el llamado que hemos hecho desde
Naciones Unidas, en foros internacionales y en este foro tan importante que es la CIDH, que necesitamos la presencia y control real de el ejército colombiano en el área que colinda con la frontera nuestra. La situación, y es muy importante indicar, porque se puede malintencionar este comunicado. No queremos es la militarización de la frontera, queremos es la protección de las personas que cruzan el Darién. Situación de riesgo de la frontera colombo-panameña identificadas por esta Defensoría del Pueblo y evidentemente por la Defensoría del Pueblo de la República de Colombia. Durante el tránsito de la selva colombo-panameña, las personas migrantes son objeto de delitos por parte de grupos criminales que operan en la zona fronteriza, tales como violación sexual, tráfico de personas, robos, extorsiones, desapariciones. Las mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad y comunidad LGTBIQ+, se ven afectados de forma desproporcionada. Adicional, las personas enfrentan distintos riesgos relacionados con las condiciones geográficas del terreno, como la crecida de ríos, picadura de insectos, mordeduras de serpientes, enfermedades tropicales, deshidratación y otros. La Defensoría del Pueblo de Panamá ha venido realizando acciones de promoción y protección de derechos humanos de las personas en movilidad humana que ingresan mediante la selva colombo-panameña, durante las cuales hemos emitido informes especiales sobre la situación de derechos humanos en niñez y adolescencia en movilidad humana y en las zonas de frontera en Panamá, así como se ha emitido una alerta temprana binacional de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo de Colombia, en la cual se establecieron y remitieron recomendaciones a las autoridades de ambos países con la finalidad de establecer acciones de atención y protección de personas migrantes. De igual manera, como resultado de estas acciones, la Defensoría del Pueblo de Panamá ha tenido asistencia técnica de la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para América Central y el Caribe, mediante el cual se ha venido fortaleciendo las capacidades de monitorear y documentar el reporte sobre las violaciones de derechos humanos de las personas migrantes en Panamá. En este sentido, se elaboró una guía de monitoreo de derechos humanos de las personas migrantes que ha sido implementado junto con el plan de formación previo de misión y monitoreo realizado por los oficiales de derechos humanos junto a la Oficina Regional del Darién. La oficina también desarrolló una herramienta de monitoreo y sistematización de situaciones de abuso y violaciones de derechos humanos de las personas migrantes para reforzar la identificación de patrones de vulneración, análisis y reporte ante las autoridades competentes. En este sentido, en el mes de febrero de 2024 se realizó una misión conjunta del Alto Comisionado y mi oficina, en el cual se puso en marcha la aplicación de la herramienta de monitoreo de la situación de las personas migrantes en las estaciones temporales de recepción migratoria, por lo que la atención de estos resultados obtenidos eh, tiene retos en materia de derechos humanos, donde más del 50% de las personas entrevistadas conocían casos de violencia sexual a otras personas, así como situaciones en otros aspectos como la falta de información, la inseguridad, los robos, entre otros. Y hemos visibilizado, de tal como se ha venido indicando en las diversas intervenciones que hemos tenido, de que estas violaciones de derechos humanos ocurren desde la salida de su país de origen por los países de tránsito, incluyendo la selva colombo-panameña. Frente a las preocupaciones, a los preocupantes hechos y en atención eh, a lo que ocurre en la selva del Darién, la Defensoría del Pueblo inició una investigación de oficio frente a las situaciones encontradas y reflejadas en los diversos informes de los posibles hechos en los cuales las personas migrantes son víctimas eh, durante su tránsito y en este sentido, en atención a nuestra legislación panameña, presentamos una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, la cual se encuentra en una práctica de diversos actos investigativos y sobre todo, y nos es grato, en la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, viendo que ya es un tema sistemático. La Defensoría del Pueblo, en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado, para este año 2024 ha realizado 3 misiones en la provincia del Darién, aparte de las que ya realizamos por nuestra misionalidad, para verificación de la situación de los derechos humanos de la población migrante, donde se ha identificado la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de las personas migrantes, no solo durante su tránsito por la selva del Darién, sino también, como dije, durante su tránsito de país de destino y el otro país de tránsito, en este caso Ecuador y Colombia. La solicitud de esta audiencia temática sobre la movilidad humana tiene como objetivo dar a conocer las situaciones de derechos humanos identificadas por la Defensoría del Pueblo de Panamá, tomando en cuenta las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las personas migrantes, así como los riesgos asociados a la migración,
y las cuales a través de diversos informes, la Defensoría del Pueblo de Panamá y Colombia y las organizaciones internacionales, como dije, Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras, han emitido atención a los derechos de personas en el sistema de movilidad, en la movilidad humana, perdón. Reuniones bilaterales desde la Defensoría del Pueblo se ha visto el acercamiento entre las autoridades de Panamá y Colombia, con la finalidad de establecer mecanismos de cooperación para la atención y protección de personas migrantes, así como el intercambio de información, en donde en atención a ello se han realizado diversas reuniones, las cuales hemos contabilizado 6 aproximadamente, desde el gobierno anterior de Colombia, el gobierno anterior de Panamá, así como visitas al Darién. Importante resaltar que en ningún momento, ninguna de estas visitas se ha incluido ni a la Defensoría del Pueblo de Colombia, ni a la Defensoría del Pueblo de Panamá, aún en terreno. Sin embargo, tomando en cuenta el contexto de la situación de riesgo en la frontera colombo-panameña, requiere de una colaboración real y efectiva y que permite intercambiar datos estadísticos desagregados, como dije, de la persona de movilidad humana, lo cual incidirá en poder brindar una respuesta a las familias y a las personas migrantes que lamentablemente han sido reportadas como desaparecidas por sus familiares. En este sentido, es importante resaltar las acciones que desde las instituciones nacionales de derechos humanos de Panamá y Colombia hemos realizado, donde recientemente se ha renovado un convenio de cooperación para esta materia y se ha establecido un plan de trabajo de movilidad humana. Para nosotros, en conclusión, para esta Defensoría del Pueblo, es importante tomar en cuenta los siguientes puntos. La deficiencia de la cooperación intergubernamental. Nosotros estuvimos recibiendo por un tiempo, y el Servicio Nacional de Migración, la cantidad de pasajeros que abordaban en los catamaranes, no la cantidad de personas que entraban en el Darién. La seguridad y exposición de delincuencia organizada. No estamos hablando de personas que usualmente violan o roban a las personas. Estamos hablando de delincuencia organizada. Estamos hablando de bandas criminales que operan en el margen de la selva colombo-panameña. La afectación ambiental por la migración y kit migratorio. La migración no solo impacta al derecho humano, sino también al ambiente. Desde el 2021 a la fecha, como dije, 1.202.000 personas han cruzado. Y según cálculos realizados a través de una ONG, creemos que hay 889.543 kilogramos de basura en la región. Necesitamos y seguimos insistiendo que Colombia trabaje en la no venta del kit migratorio que queda en sus ríos, en los nuestros y en su selva y en las nuestras. La inconsistencia de los datos sobre migración y personas desaparecidas, la falta de información confiable y desglosada sobre el flujo migratorio de las personas desaparecidas en la región dificulta la identificación de patrones y la implementación de acciones de rescate efectivo. Necesitamos una respuesta multilateral y regional. Necesitamos el derecho a la verdad para los familiares inmigrantes desaparecidos. Estamos dejando a personas atrás. Necesitamos que urgentemente se monitoree y se proteja la selva del Darién con informes misionales de verificación, donde hemos revelado una gran amenaza en violencia en ambas fronteras comunes. Estimadas miembros de esta comisión, la Defensoría del Pueblo requiere un llamado alto y claro a los países y respetuoso para que cooperen, para que Colombia intercambie información con su INDH, con esta INDH, con Panamá, y necesitamos mayor cooperación también de la República de Ecuador. Estamos, como dije, lastimosamente en la frontera colombo-panameña estamos dejando a personas atrás y no sabemos hoy, con todas las cifras que ustedes han escuchado de mí, no le he podido decir cuántas personas efectivamente mueren en la selva colombo-panameña. Muchas gracias. Thank you very much, Ombudsman. And now we turn to the state for for the 10-minute presentation by Colombia and another 10 minutes by Panama. And the times are on the screen to assist. Over to you, representatives of the states of Colombia and Panama. Muchas gracias. Buenos días, soy Juliana Bustamante, directora de Derechos Humanos y DIH de la Cancillería de Colombia. El Estado colombiano extiende un cordial saludo a los honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
a la delegación de la República Panameña, a la Defensoría de Panamá y a los demás invitados presentes en esta audiencia regional. El Estado colombiano está convencido de que la migración en la región del Darién es un problema que requiere de la atención e intervención de la Comisión Interamericana. Lamentamos que no se haya convocado a otros estados a esta audiencia, que tiene una incidencia directa en los flujos migratorios. El Estado exhorta a la Comisión para que haga un llamado regional con el fin de que trabajemos unidos hacia una migración segura, ordenada y bajo un enfoque de derechos humanos. La región del Darién es mucho más que un territorio geográfico. Cultural, histórica, biológica y étnicamente, ha sido un espacio compartido que une a toda la región y fue declarada Reserva de Biosfera por parte de la UNESCO. Este corredor natural, con sus ecosistemas únicos y su biodiversidad inigualable, no solo alberga vida silvestre excepcional, sino también comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y de pescadores artesanales que han convivido en este entorno durante siglos. A octubre de 2024, se han detectado aproximadamente 357.905 migrantes en tránsito. Reconocemos que esto genera afectaciones al ecosistema, a las comunidades de acogida y a la población migrante. Sin embargo, estos desafíos van más allá de nuestras fronteras. El tránsito no es la causa ni la consecuencia de la migración. El Darién pasó de recibir 700 migrantes irregulares en tránsito en 2012 a 539.959 en 2023, en donde las poblaciones locales no superan los 130.000 habitantes, generando retos e impactos en ellas, cuyos derechos también preocupan al Estado colombiano. La magnitud del flujo hace evidente que ningún Estado puede abordar este fenómeno de manera aislada. La intensificación del flujo migratorio por el Darién en el 2024 comprende sectores poblacionales con mayor vulnerabilidad, de los cuales el 19.5% son niños, niñas y adolescentes, el 30.8% son mujeres adultas, el 49.7% son hombres jóvenes. Hablamos de un fenómeno migratorio de carácter global que involucra 162 nacionalidades. Aunque la principal zona de ingreso de estos flujos irregulares es la frontera con Venezuela, más del 40% provienen del sur del continente en la frontera con Ecuador. Hoy se identifican nuevas dinámicas de ingreso por Brasil y Perú, por el litoral pacífico de Buenaventura y en menor medida por los aeropuertos internacionales, particularmente de migrantes extracontinentales. Las causas de la migración en el Darién son múltiples, las de carácter estructural relacionadas con desigualdades socioeconómicas, crisis sociopolíticas, emergencia climática y seguridad alimentaria de algunos países de la región. La falta de articulación entre los países de la región para una gestión migratoria ordenada y coordinada. Las políticas migratorias en el continente que no logran resolver la regularización y la integración socioeconómica de estas poblaciones. Colombia es el país más solidario en materia migratoria del hemisferio, regularizando a 2.5 de los 3 millones de venezolanos a quienes se les garantiza acceso a servicios básicos de salud, educación, trabajo y seguridad social. Bajo un enfoque de derechos humanos, Colombia ha adelantado, entre otras, las siguientes acciones. A nivel multilateral, Colombia fue reconocida como país champion del Pacto Mundial de Migración. Hemos promovido la implementación de acuerdos regionales para mejorar la respuesta y la gestión migratoria, el acceso a vías legales de migración en relación con visados, medidas especiales migratorias, intercambio de información sobre flujos mixtos, plataformas regionales de lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes. En los foros regionales, hemos impulsado herramientas de coordinación para estructurar respuestas conjuntas que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos y el principio de responsabilidad compartida, consagrada en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, de la que Colombia asumió la presidencia pro tempore por sugerencia del gobierno de los Estados Unidos. El trabajo aunado en el marco del mecanismo tripartito Colombia, Panamá, Estados Unidos, con el que se busca el desarrollo integral de la región y la adopción de medidas que garanticen los derechos humanos de la población migrante, en las que se involucren todos los países implicados en los tránsitos. La suscripción de un memorando de entendimiento con Estados Unidos, con el cual se establecieron oficinas de movilidad segura en Colombia y la ampliación de las vías legales de migración hacia ese país. A la fecha, 12.700 personas se han beneficiado de esta iniciativa. Los diálogos con Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador y Brasil, en el marco de las comisiones de vecindad para abordar respuestas concretas a la migración transfronteriza. Las gestiones adelantadas con Venezuela, Panamá y Chile, orientadas al restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana. En materia de cooperación, Colombia ha suscrito acuerdos con diferentes agencias internacionales para la atención humanitaria a la población migrante en esta región.
En respuesta a los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, Colombia está implementando una estrategia nacional enfocada en prevención, asistencia y protección a las víctimas, gestión del conocimiento, cooperación internacional e investigación, judicialización y sanción del delito. Hemos suscrito 10 acuerdos binacionales para la lucha contra el delito de trata, entre ellos con Panamá. Migración Colombia, con el apoyo de la OIM y los Estados Unidos, está implementando desde el 2020 Libertad, aplicación digital que ha contribuido al rescate de víctimas de trata de personas. Migración Colombia y la Fiscalía General de la Nación tienen una estrategia conjunta para el desmantelamiento de organizaciones criminales asociadas al tráfico de migrantes y la afectación de sus finanzas. La articulación interinstitucional y la construcción de la estrategia de la lucha contra el tráfico de migrantes promueve la construcción de mecanismos para la protección y atención de niños, niñas y adolescentes afectados por este delito. Migración Colombia presentó a su homólogo de Panamá una propuesta de ruta y tránsito seguro por el Darién y en 2021 suscribió un memorando de entendimiento sobre flujos migratorios irregulares cuyo objeto se orienta a la adopción de medidas que permitan abordar dicha problemática a través del intercambio de información. Colombia fortaleció la estructura de la gobernanza migratoria a través de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, que tiene una dirección dedicada a la atención de los y las migrantes. Junto con los gobiernos locales, avanzamos en la integración socioeconómica y cultural de los migrantes mediante los centros Intégrate, ubicados en 9 ciudades. Mediante los centros de ayuda humanitaria, Colombia pretende reducir las vulneraciones y marginalidades de los migrantes en tránsito irregular, instando a su desistimiento voluntario por emprender estos viajes. La reglamentación de la Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones, sus 4 subcomisiones y una mesa de trabajo. Aumento en la inversión del Darién pasando de 300 en 2023 a 10.000 millones de pesos asignados para el 2025. Fortalecimiento del personal de Migración Colombia y los puestos de control migratorios de Capurganá, Necoclí, Jurado, Vallasolano y Turbo. Inversión de 2.000 millones de pesos en estos municipios para promover la erradicación de la estigmatización de la población migrante, impulsando procesos interculturales, perspectiva de género e infancias. Desde 2023, el ICBF brindó servicios psicosociales a 1.861 niños, niñas y adolescentes y 690 familias migrantes. Restableció sus derechos en 255 casos y entregó alimento de alto nivel nutricional a 7.347 niños, niñas y adolescentes. A la fecha, Colombia ha afiliado a 1.356.936 migrantes en el Sistema General de Salud. El Gobierno Nacional avanza en la construcción del Plan Integral de Atención y Acompañamiento al Darién, PIAD, con el que se busca articular la asistencia humanitaria y fortalecimiento territorial frente a los flujos migratorios en 5 líneas estratégicas: 1, gestión y gobernanza migratoria; 2, plan de contingencia; 3, ruta segura; 4, ordenamiento territorial y 5, comunidades de acogida. Somos conscientes de los desafíos y retos de carácter nacional e internacional a los cuales debemos hacer frente, tales como la necesidad de promover un marco de corresponsabilidad, articulación y coordinación entre los estados de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios que confluyen en el Darién, como fundamento para la gestión y la gobernanza migratoria que atienda a las causas estructurales de la migración irregular, proteja los derechos de los migrantes y garantice el tránsito seguro. Promover el diálogo permanente con las comunidades étnicas y locales que se ven afectadas por la migración para la construcción del desarrollo y gobernanza territorial como base para la sostenibilidad territorial y ambiental. Profundizar la investigación judicial y las acciones de inteligencia para desmantelar y judicializar las redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas que sacan provecho de la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito, así como a la violencia asociada al fenómeno de tráfico de migrantes, que incluye reclutamiento forzado y violencia sexual. Fortalecer aún más la capacidad institucional para mejorar el acceso a alimentos, agua potable y servicios de salud esenciales, tanto para migrantes como para las poblaciones de acogida. Altos niveles de pobreza y desnutrición, violencias basadas en género y discriminación contra la población LGBTQI+. El riesgo de apatridia de niños, niñas y adolescentes de terceras nacionalidades que llegan sin identificación, así como los no acompañados en este flujo migratorio. El desconocimiento sobre el recorrido de la ruta irregular, que incrementa el riesgo de desaparición forzada, lo que deriva en la búsqueda de personas desaparecidas en tránsito y la gestión de cadáveres en la ruta. Respetados participantes, la crisis migratoria en el Darién afecta a la población migrante y también produce tensiones por la presión sobre los servicios básicos, la atención sanitaria, la educación y el empleo para las comunidades locales.
Esta situación debe ser abordada no solo desde una perspectiva nacional, sino que reviste un carácter global que debe ocupar un espacio prioritario en la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que requiere un esfuerzo regional bajo el principio de corresponsabilidad que vaya más allá de los países de tránsito. Sea esta la oportunidad para insistir en que Colombia es el país más solidario, comprometido y abierto frente a la regularización de los migrantes y, por ende, un garante a nivel hemisférico de los derechos humanos de esta población. Muchas gracias. Thank you very much. I now turn to the State of Panama for your presentation. Muy buenos días, señora presidenta, señores miembros de la comisión, autoridades colombianas, autoridades panameñas, señor defensor del pueblo de Panamá, bienvenidos todos pues, a nuestra participación ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación del Estado panameño y en compañía de altos funcionarios del Gobierno de la República de Panamá, todos relacionados a instituciones que tienen que ver con el día a día de la labor migratoria o que enfrentan la situación crítica de migración a través de la frontera panameña con Colombia por el área del Darién. Quiero iniciar precisando a qué nos referimos con el área del Darién. La República de Panamá cuenta con una provincia llamada de ese nombre desde hace muchos años. Es la más grande del país geográficamente y un tercio de ella aproximadamente corresponde a un parque nacional establecido principalmente como área protegida desde el año 1972 y a partir de 1981 se crea como parque nacional y al año siguiente es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al año siguiente también se le reconoce como estatus de recurso de la biosfera y el cual debe ser protegido y ha sido siempre la intención de las autoridades panameñas tomar muy en cuenta esta situación. Quiero también incluir el aspecto histórico-geográfico, que muchos se preguntarán por qué el Darién es tan difícil para un paso migratorio. Es porque en la historia de nuestros países, Suramérica, Panamá, Colombia, Panamá, nunca ha habido una comunicación terrestre por esta área, nunca ha habido un camino, nunca ha habido una carretera que comunique al sur de la República de Panamá con el Estado panameño y con el área centroamericana y Norteamérica. Esto es conocido porque es un área densamente selvática, densamente verde, de una riqueza incalculable a nivel de biosfera, a nivel de fauna y flora, y por ello es que somos en esta región panameña del Darién patrimonio de la humanidad. Pero al mismo tiempo esta área ha sido parte de este tráfico migratorio que no se esperaba hasta los últimos 5 años aproximadamente, en que se inició por causas ajenas completamente al Estado panameño y en el cual hemos servido como área de tránsito. Son migrantes que, como conocen, no tienen como destino la República de Panamá, sino que continúan hacia el norte de nuestra geografía. Y el objetivo siempre ha sido que sea una facilidad de paso dentro de las circunstancias de que este tráfico se da en áreas principalmente de un parque nacional, un parque que, vuelvo e insisto, es patrimonio de la humanidad y que nos impide a un país pequeño con recursos limitados hacer frente a todo lo que quizás pudiéramos hacer, pero que estamos haciendo a la medida de todas nuestras posibilidades, especialmente a nivel de recursos humanos y de recursos financieros. En este momento quiero hacer una pausa porque somos de la idea que imágenes son más expresivas que nuestras palabras. Por tanto, hemos solicitado la presentación de un video que desearíamos entonces que pues, pudiéramos pasarlo en este momento para hacer más ilustrativa la situación que observamos y que tenemos de frente en la República de Panamá. ¿Ya está el video? Que lo habíamos solicitado previamente. ¿Sí? Sí, exactamente. Tenemos el temor de que nuestro tiempo se limita, pero el video creíamos que ya iba a estar preparado para su transmisión o presentación. We can stop the clock whilst we get the video ready. Muchas gracias, señora presidenta. Aquí está.
Y esta es la única experiencia que he pasado, que ha sido muy triste. Tener que dejar a mi familia ya y tener que salir sola. En búsqueda del sueño americano, miles de migrantes se enfrentan al desafío de cruzar el tapón del Darién, una de las selvas más peligrosas del mundo. Este paso obligado cobra muchas vidas humanas y presenta constantes peligros. El corredor humanitario establecido por Panamá ofrece un respiro en su agónico viaje, ayudando a los migrantes a avanzar hacia Costa Rica en su camino al norte. Sin embargo, la devastación y contaminación ambiental causada por el tránsito constante de personas alteran el ecosistema de Darién, una selva rica en fauna y flora. Que no lo hagan. Y no es egoísmo, sino que no lo hagan. No pongan en riesgo la vida de sus hijos, de sus parejas, o sea, no lo recomiendo para nada. Bueno, había una carpa que había 5 muertos, pero ahora no se fue, creo que fue la de la corriente que los llevó y eso. Que me iba ahogando. Eso fue lo más importante y gracias a Dios, a los muchachos, al señor que está ahí delante, me salvaron la vida. Estos migrantes, heridos, deshidratados, agotados y con hambre, enfrentan los implacables desafíos de la selva, llevando consigo sus escasas pertenencias a cada paso, soportando el dolor y el miedo y la incertidumbre. El Servicio Nacional de Frontera ayudamos más que bien a los migrantes que vienen un poco desorientados de la ruta que hemos establecido, una ruta humanitaria para el migrante que viene desde Bajo Chiquito hacia aquí a Laja Blanca, para ayudarles en base a qué necesidades y qué ayuda le damos, como alimentación, el desayuno, almuerzo y cena. Le ayudamos en qué parte pueden cargar sus teléfonos para que llamen a sus familiares a larga distancia, que eso lo facilita Cruz Roja. Esto, de igual manera, a los niños no acompañados con el personal de red, de igual manera se les apoya. Venimos por el tema de que ahí hay muchos sicarios, en la cual mataron a mi hijo, él es mi hijo. Y debido de huir de nuestro país, he venido con mi hija, con mi pareja, nos hemos venido porque estamos amenazados de muerte. En el 2023, 520.085 migrantes atravesaron el país. Y en lo que va del 2024, ya han pasado unas 218.000 personas, entre ellas 181 niños que llegaron solos, sin el amparo de una familia. A pesar de las adversidades, se les ha brindado la alimentación, atención médica y seguridad de parte de entidades públicas y ONG. En la densa selva, el silencio se ve interrumpido por el eco de corazones que buscan un futuro de paz y estabilidad. A través de un esfuerzo coordinado, la República de Panamá, comprometida con el bienestar de todos, ha intensificado la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas, mediante la toma de contundentes decisiones para garantizar un flujo ordenado y seguro. De esta manera, disminuir la magnitud del sufrimiento humano y proteger a las comunidades indígenas en riesgo. Muchas gracias. Como han podido apreciar, la situación es grave, la situación es seria y las autoridades panameñas han demostrado todo su esfuerzo de manera de sus servicios, de sus recursos, de todas las posibilidades que han estado a mano de nuestras autoridades para poder enfrentar de la mejor manera, de la manera más humanitaria y de la manera más respetuosa de los derechos humanos de los migrantes, esta difícil situación en la cual compartimos la opinión de las autoridades colombianas, porque lo vivimos, lo estamos sufriendo a nivel de la situación general que esto nos ha causado a los países regionales, que es
enfrentar algo para lo cual un país pequeño como Panamá, de apenas 4,5 millones de habitantes, le es muy, muy difícil enfrentar, y recordando que son causas exógenas a nuestro país y que también haciéndonos eco de lo que han expresado las autoridades colombianas, que esto se manifieste y que la Comisión Interamericana tenga la oportunidad y el interés, solicitamos encarecidamente, para que esto se plantee a nivel mínimamente regional, para no decir que a nivel global, porque la crisis migratoria que nos afecta a nuestros países es evidentemente por causas totalmente ajenas, en los cuales no tenemos ni voz ni voto para decidir este tráfico multitudinario, que como sabemos pues sigue siendo a nivel de cientos de miles anualmente, para lo cual nuestras capacidades son limitadas, pero con el esfuerzo que tenemos y seguimos haciendo, así se enfrentan, y finalmente los retos y desafíos que cambios políticos extraños a nuestros países, especialmente la República de Panamá, va a pesar sobre este tráfico en los próximos meses. Muchas gracias. Thank you very much, Senor Gomez. I will now turn to the UN expert, who is, I think, is online, or do we have a video? Online, yes. Mr. Andres Sanchez, who is the regional representative for Central America and Dominican Republic of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Mr. Sanchez, please proceed. Are we having difficulties? Señor Sánchez, si puede acercar el mensaje que le llegó, por favor. Yeah, that's a good idea. So, what we can do while... Aló, ¿me escuchan? Okay, there you have. Go ahead. We can hear you. There you are. Okay. Go ahead, Okay, Mr. Sanchez. Gracias. Thank you. Gracias, Presidenta, y buenos días, estimadas comisionadas y comisionados, distinguida representación del Estado de Panamá y de Colombia, también aparte las partes peticionarias. Mi asistencia hoy a esta audiencia pública es en mi capacidad de representante regional encargado para América Central y República Dominicana, y en representación también de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estoy aquí para proporcionar a la Comisión información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento sobre los derechos de las personas en movilidad en la frontera colombo-panameña. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, quedando expresamente reservados. La selva del Darién, una zona con importantes limitaciones de accesibilidad debido a las condiciones geográficas y climáticas, impone retos para garantizar la protección de las personas en movilidad. Aún así, de acuerdo con cifras oficiales de Migración Panamá, desde 2021 más de 1 millón de personas de más de 100 nacionalidades han cruzado la región fronteriza del Darién. En 2024 ya más de 280.000 personas han cruzado la selva, en las cuales el 21% son niños y niñas. Más del 67% son nacionales venezolanos, seguidas por colombianos, ecuatorianos, chinos y haitianos. En este contexto, las personas enfrentan enfermedades, lesiones, deshidratación e incluso el riesgo de morir. La presencia de organizaciones criminales y grupos armados no estatales en la selva agrava aún más esta situación de vulnerabilidad de las personas, exponiéndolas a la trata y tráfico de personas, robos, ataques, extorsiones, violencia sexual, homicidios y desaparición. Esta violencia impacta de forma desproporcionada a mujeres, niñas, niños y adolescentes y a las personas LGBTIQ+. Tanto Colombia como Panamá han hecho importantes esfuerzos para garantizar los derechos humanos de las personas en movilidad en la selva del Darién. Las Defensorías del Pueblo de Colombia y de Panamá han emitido alertas tempranas binacionales sobre la situación de vulnerabilidad de las personas en movilidad, que recientemente han dado lugar a la firma de una carta de entendimiento entre ambas defensorías buscando fortalecer la cooperación binacional.
En Panamá se han creado 2 estaciones temporales de recepción migratoria, se han desplegado fiscales para atender las denuncias de las víctimas, se han incrementado la presencia de autoridades en las rutas migratorias para aumentar la seguridad y se realizan acciones de asistencia y rescate a personas en la selva y se hacen esfuerzos por asegurar alimentos y salud en las estaciones migratorias. A pesar de estos esfuerzos, persisten desafíos importantes. Según la OIM, más de 500 personas han desaparecido en el Darién entre 2014 y 2024. Organizaciones de sociedad civil han registrado más de 1.300 casos de violencia sexual entre 2021 y 2024 en la zona fronteriza del Darién, presuntamente perpetrados por organizaciones criminales que operan en la selva. Asimismo, datos registrados por la Defensoría del Pueblo de Panamá revelaron que en febrero de 2024, 1 de cada 5 mujeres entrevistadas había sido víctima de abusos sexuales en la selva de Darién, 61% experimentaron robos, 12% presenciaron muertes violentas y 70% encontraron cuerpos sin vida. Ambas defensorías del pueblo también han identificado la importancia de incrementar la presencia estatal en la zona fronteriza para garantizar el acceso a derechos. El control de las rutas migratorias por grupos armados no estatales que extorsionan y abusan de las personas migrantes requiere asimismo esfuerzos adicionales para investigar y sancionar estos hechos. Hay distintos órganos de tratados del sistema de Naciones Unidas han recomendado tomar medidas para abordar la situación a la que están expuestas las personas que cruzan la frontera colombo-panameña. El Comité de CEDAW en 2022 instó a Panamá a adoptar un plan de emergencia para abordar y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres en tránsito por el Darién, con un enfoque de derechos humanos y políticas de protección orientadas a las víctimas y sensibles al género. El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura expresaron su preocupación por los asesinatos, desapariciones, violencia sexual y otros abusos cometidos por grupos criminales en la ruta migratoria. Ambos comités han instado a Panamá y Colombia respectivamente a investigar estos hechos y enjuiciar y sancionar a los responsables. En ese mismo sentido, el Comité contra la Desaparición Forzada también recomendó a Panamá redoblar esfuerzos para prevenir e investigar las desapariciones de migrantes, así como garantizar la búsqueda de las personas migrantes desaparecidas. En cuanto a la situación humanitaria en dicha frontera, el Comité de DESC recomendó al Estado panameño diseñar e implementar un plan de contingencia con enfoque de derechos humanos para responder de forma integral y comprensiva a la afluencia de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, asegurando el acceso a derechos fundamentales y servicios básicos. Todas estas recomendaciones constituyen una importante guía para las políticas de los estados. Nuestra oficina ha destacado la situación de vulnerabilidad que enfrentan las personas en movilidad. En este sentido, subrayamos la importancia de la centralidad de los derechos humanos tanto en la respuesta humanitaria como en las medidas de gobernanza de la migración y las fronteras para garantizar el acceso a los servicios básicos, el acceso a la justicia y prevenir abusos y vulneraciones. Estas medidas deben estar reforzadas por una narrativa que evite la discriminación y xenofobia hacia las personas refugiadas y migrantes que agrave su situación de vulnerabilidad. En el marco de las medidas de control fronterizo, es importante reforzar los mecanismos de protección de derechos humanos en las fronteras y en las estaciones temporales de recepción migratoria, especialmente para garantizar que las personas puedan acceder al procedimiento de refugio y la posibilidad de impugnar las deportaciones o cualquier otra medida migratoria que afecte sus derechos, incluyendo el principio de no devolución y el debido proceso. Considerando los desafíos que enfrentan Colombia y Panamá, la oficina concuerda con la CIDH en que, tratándose de una situación que requiere respuestas regionales y binacionales, ambos estados deben reforzar la cooperación para garantizar respuestas urgentes y humanitarias para las personas en movilidad, incluyendo la cooperación con organizaciones de la sociedad civil y las defensorías del pueblo. Esfuerzos adicionales para mejorar el acceso a la justicia e investigar las violaciones y abusos de derechos humanos de las personas migrantes, así como para la búsqueda de personas desaparecidas con enfoque regional y transfronterizo, redundarían en una mayor protección a las mismas. Para concluir, reiteramos nuestro compromiso de continuar apoyando a Panamá y Colombia en la inclusión del enfoque de derechos humanos en todos sus esfuerzos y medidas de gobernanza de las fronteras, de conformidad
con el cumplimiento de las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas de Protección de Derechos Humanos. Muchas gracias, presidente. Thank you very much. Now I turn to the Commission and to the... Oh, I'm so sorry. That's when I look away from my notes. I would like to invite the Ombudsman from Colombia to make his presentation. Mr. Vladimir Martin. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Soy Vladimir Martín, defensor delegado para los derechos de la población y movilidad humana. En representación de la Defensora del Pueblo de Colombia, extiendo un cordial saludo. La Defensoría del Pueblo de Colombia destaca la importancia de esta audiencia temática, que fomenta un diálogo fundamental sobre el flujo migratorio en la selva colombo-panameña. Invitamos a los países de la región a priorizar la cooperación para enfrentar estos desafíos y establecer mecanismos que aseguren una migración segura, ordenada y regular, que responda a las necesidades de protección internacional de la población migrante. Así prevenimos que las personas recurran a rutas peligrosas, redes de trata y tráfico de migrantes. Por su ubicación, Colombia se ha convertido en un punto de tránsito clave para personas migrantes, refugiadas y con necesidad de protección internacional. Esta posición geográfica ha hecho que muchos de los migrantes usen el país como vía de paso hacia otros destinos, especialmente hacia Estados Unidos. En los últimos años, el tránsito de migrantes por la selva colombo-panameña aumentó considerablemente. Según la Autoridad Migratoria de Panamá, entre 2010 y 2020 se registraron más de 117.000 migrantes. Esta cifra creció a 133.000 en 2021, 248.000 en 2022 y 520.000 en 2023. Para ese año, Migración Colombia reportó 539.000 migrantes en tránsito, un incremento del 117% respecto de 2022. Para 2024 han cruzado 357.000 personas, principalmente de Venezuela, Colombia, Ecuador, Haití y China, lo que muestra una tendencia de disminución que podría cerrar en aproximadamente 430.000 migrantes para este año. Del total de migrantes, el 19,5% son niños, niñas y adolescentes y el 30% son mujeres. Quiero enfatizar en los riesgos y vacíos de protección que enfrentan las y los migrantes. En particular, las niñas, niños y adolescentes en movilidad son vulnerables a violaciones de derechos, incluidas la violencia, el robo, trata de personas, la discriminación y la extorsión. Las niñas y mujeres enfrentan riesgos de violencia sexual y de género. No existen mecanismos efectivos para verificar el parentesco de niñas y niñas con adultos acompañantes, lo cual aumenta el riesgo de trata, explotación sexual y otras violaciones de derechos. Tampoco hay rutas de alertas binacionales para niñas y niños no acompañados o mecanismos para activar protecciones estatales en casos de violencia basadas en género. La falta de protección y recursos expone a las mujeres migrantes a trata y explotación sexual. Según Médicos Sin Frontera, han aumentado los reportes de violencia sexual en las rutas migratorias. Aunque hay presencia de organizaciones humanitarias, persisten carencias como el acceso a agua potable, duchas, sanitarios y albergues. El aumento de precios en la ruta migratoria dificulta el acceso de alojamiento, lo que genera a muchos a habitar en las calles o playas, aumentando sus riesgos de salud y protección. También identificamos desinformación sobre los riesgos y requisitos de regularización en los países de tránsito y destino, lo que incrementa el riesgo de trata y desapariciones. Y a ello se suma que hay una ausencia de mecanismos para la identificación y recuperación de cuerpos de personas fallecidas. Ante estos riesgos, la Defensoría exhorta a diseñar e implementar mecanismos de coordinación, trabajo conjunto y comunicación para realizar acciones que promuevan y defiendan los derechos humanos de quienes participan en movimientos migratorios transnacionales. La Defensoría del Pueblo de Colombia invita a reflexionar sobre el Decreto 194 de 2024, expedido por el Gobierno de Panamá, que establece infracciones migratorias aplicables a ciudadanos extranjeros que ingresan irregularmente desde Colombia. Esta normativa suscita preocupaciones sobre el derecho a migrar y al debido proceso. Los migrantes pueden verse forzados a permanecer en el país sin recursos suficientes o enfrentar sanciones administrativas sin una evaluación adecuada de su situación. Esto es particularmente crítico para personas en situación de vulnerabilidad y solicitantes de refugio. Conforme al Pacto Mundial para la Migración Segura y Ordenada, los Estados deben garantizar el retorno y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, y asegurar el debido proceso.
Esto incluye evitar expulsiones colectivas y la devolución de migrantes en riesgo real. La Defensoría del Pueblo ha observado que el endurecimiento de las políticas migratorias incrementa la población migrante en tránsito, que permanece en situación de playa en los municipios como Necoclí, Turbo y Apartadó. Según nuestros registros, el derecho a la salud es uno de los más afectados. Las proyecciones indican que estas medidas podrían aumentar el riesgo para la salud pública e impactar la capacidad hospitalaria y aumentar la incidencia de enfermedades. La implementación de medidas debe equilibrarse con el respeto a los derechos de los migrantes y los tratados internacionales de derechos humanos. De otro lado, se han identificado diversas rutas a lo largo del Pacífico colombiano, particularmente a través de Vallasolano y Juradó, que permiten el ingreso al territorio panameño. Además, existe la ruta conocida como VIP, que conecta el archipiélago de San Andrés y Providencia en Colombia con las costas de Nicaragua. Estas rutas buscan eludir las zonas de alto riesgo en la frontera con Panamá y reflejan la adaptabilidad de nuevas rutas migratorias. Resaltaré algunas acciones. En colaboración con la Defensoría del Pueblo, se elaboró en 2023 la alerta temprana binacional que recomendó acciones conjuntas a ambos gobiernos. En 2024 suscribimos una carta de entendimiento con la Defensoría panameña para promover y defender los derechos humanos, intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación institucional. Además, Colombia asumió la red de movilidad humana y trata de personas en el marco de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson para impulsar el cumplimiento de pactos regionales. Por último, realizaré las siguientes recomendaciones. Primera, a las autoridades de Colombia, Panamá y otros estados de la ruta migratoria, fortalecer la cooperación en seguridad y asistencia humanitaria. Segundo, fortalecer el registro y el intercambio de información de migrantes, especialmente de niñez no acompañadas, e implementar mecanismos de restablecimiento de derechos. Tercera, establecer protocolos para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en el tránsito fronterizo, así como poner en marcha mecanismos que permitan la inhumación y entrega digna de los cuerpos a las familias buscadoras de conformidad con sus creencias y decisiones. Cuarto, coordinar respuestas entre el gobierno nacional y las entidades territoriales para mitigar la vulneración de derechos de grupos vulnerables, población de acogida y reducir los riesgos para la población en tránsito. Quinto, desarrollar programas multilaterales que aseguren medios de vida dignos para migrantes y comunidades fronterizas. Sexto, exhortar a los estados a emprender acciones de prevención y atención de las causas asociadas a la discriminación y la violencia que motivan a que las personas migren de sus países de origen. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you very much, Ombudsman. I now turn to the Commission, and we have 15 minutes to make our comments or ask our questions. And I would like to start with the Rapporteur on the rights of people in human mobility, Commissioner Polčák. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la audiencia, por la solicitud de la audiencia y por la participación de los estados en la audiencia y también de la Defensoría del Pueblo y la Agencia de Naciones Unidas. Nada de lo que nos están contando es nuevo para la Comisión Interamericana. La Comisión viene monitoreando esta situación hace muchos años. De hecho, estuvimos hace pocos meses en Colombia por invitación del gobierno. En mi carácter de relatora de movilidad fui a Necoclí y estuve viendo la situación, estuve conversando con la gente que estaba cruzando, a pesar de conocer todos los peligros, seguía cruzando, gente que había vuelto con historias tremendas, había sido expulsada de la selva y había vuelto a Colombia con historias tremendas. La comisión fue testigo también de la enorme asistencia humanitaria que existe en la zona y también, como le dijimos a Colombia tras nuestras observaciones preliminares, de la falta de presencia fuerte del Estado. Me alegro, luego de escuchar a Colombia, muchas de las medidas que se están tomando refuerzan la importancia de una presencia más fuerte del Estado. Por supuesto, la Comisión es consciente de que esto no es un problema de Panamá ni de Colombia exclusivamente, es un problema regional que necesita tener un enfoque regional.
y por eso estamos acá, a disposición. Para eso sirve la Comisión Interamericana. Cuando hay tantos intereses en debilitar a la Comisión Interamericana, en quitarnos facultades, acá estamos, justamente para mostrar que hay problemas regionales que necesitan un enfoque regional. Esto no se trata de una atribución de culpas a un gobierno, a un estado, a dos estados, no. Esto es, acá hay muchos problemas, muchas personas que están sufriendo, que están desesperadas y por eso salen de sus países de manera desesperada y no les importa los riesgos que enfrentan y siguen cruzando esa selva. Y hay personas que desaparecen y hay crimen organizado en la zona. Necesitamos acciones urgentes y por eso realmente me parece muy importante esta audiencia para poder conversar en este tono el que estamos haciendo y con esta honestidad que están demostrando todos los aquí presentes, que es necesario aunar esfuerzos. Así que quiero agradecer a Colombia por la invitación y quiero agradecer también a Panamá por la invitación. Estamos muy entusiasmados en poder ir porque en la medida en que la Comisión pueda ir y hacer un informe de lo que ve, va a ser muy importante también para seguir fortaleciendo este llamado de atención regional que se espera que realicemos. Creo que luego de nuestra visita a Panamá podemos hacer un informe que englobe nuestras observaciones que vimos en Colombia y que vamos a complementar con lo que vemos en Panamá y poder hacer un llamado de atención, por lo menos en los ámbitos políticos de la OEA, que para eso creo que podemos ayudar. Tengo dos preguntas muy concretas. En el caso de Panamá, una pregunta muy específica. Hemos tomado conocimiento que el 25 de octubre pasado se aprobó un decreto ejecutivo 194, que establece que se impondrá una multa de 1.000 a 5.000 balboas, según la gravedad de la infracción, a toda persona que ingrese violando los puestos de control del Estado. Que quisiéramos saber si esto se aplica a las personas que cruzan por el Darién, que si estas personas no pueden pagar esa multa, serán deportadas. Bueno, cómo esto podría llegar a impactar en esta situación dramática que estuvimos viendo. Luego preguntarle a los dos estados cuáles son los esfuerzos diplomáticos que están haciendo para garantizar el enfoque regional. Entiendo que hay conversaciones entre ambos países, pero están convencidos de que esto necesita un enfoque regional. Bueno, ¿cuáles son los esfuerzos diplomáticos que están realizando para que en todo caso podamos sumarnos a esos esfuerzos? Y finalmente a Colombia, preguntarle específicamente sobre el tema de los datos. Ustedes compartieron que tienen, según sus datos, 357.000 personas que habrían cruzado. Los datos que nos proporciona la Defensoría de Panamá o incluso los que tiene el gobierno de Panamá son distintos. Quisiera saber si estos datos se comparten, como está solicitando ambas defensorías del pueblo. Dejo acá para dar lugar. Muchas gracias. Thank you, Commissioner Polchak. Commissioner Denise, Country Rapporteur for Panama. Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much, the offices of the Ombudsperson of Panama, as well as the state representatives from both Colombia and Panama, as well as the Office of the Ombudsperson of Colombia. We're here and very interesting discussion if you look at how situations, circumstances, and environment changes. From the Darien National Park, a region diverse in biodiversity, flora, fauna, local communities living in harmony with the environment. We've seen that the Darien has changed into what I call a trail of sorrow and despair. Victims of violations of human rights and violence, environmental degradation, pollution. That is what we see now. That is the picture now, and that was shared in this session
in a very vivid way. But what we also hear is a lack in a lot. A lack in security, a lack in collaboration, a lack in communication, a lack in figures, a lack in medical response, a lack in accountability. We have a regional responsibility, all of us here, to our environment and to our people. So in joining my colleague who spoke on the issues of human mobility from her responsibility as a rapporteur in this issue, I have some questions as well for both Panama and Colombia specifically, but also for both countries. For Panama, what specific measures has the state implemented to address the severe lack of medical attention for migrants crossing the gap, to guarantee comprehensive medical assistance and medicines for survivors of sexual violence in transit through the Darien region, ensuring that care is continuous, particularly in light of the suspension of Doctors Without Borders? And I also want to know, what is the status? Is there a renewed engagement with Doctors Without Borders? How is Panama, second question, ensuring access to justice and proper investigation of crimes against migrants, particularly cases of sexual violence? And the third question, last question for Panama specifically, how is the Memorandum of Understanding between the government of the Republic of Panama and the government of the United States of America on assistance and cooperation in immigration matters being implemented? What are the safeguards in place to ensure that the repatriation agreement does not violate the principle of non-refoulement? For Colombia, what measures has Colombia implemented to investigate and prevent human rights abuses against migrants in its territory before they enter the Darien Gap? For both countries, what joint measures are being taken to combat human trafficking and smuggling networks operating in the Boundary region? Second question, what steps are being taken to improve data collection and sharing between the two countries regarding migrant flows and human rights violations? That question was already asked by my colleague. And the last question, how are Panama and Colombia working together to provide comprehensive protection for unaccompanied minors transiting through the Darien Gap, as well as ensuring that indigenous communities in the Darien region are not negatively impacted by the increased migration flow? Thank you very much. Thank you, Commissioner Denise, for those questions. Of course, some of those questions can be answered by documentation after the hearing. I would like to turn over to, we have 4 minutes, to Special Rapporteur Javier Palomo. And Deputy Executive Secretary, do you have a question as well? Just for time management, I have one question. So over to you, just two of us. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero saludar a la comisionada Pochac, a la comisionada de MES también, y a la Secretaría Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido. Saludar especialmente a las representaciones del Estado, de Colombia y de Panamá, y felicitar y agradecer a la Defensoría del Pueblo de Panamá por su compromiso en visibilizar esta difícil situación que enfrentan las personas migrantes en esta región específica, esta subregión específica. Quiero además felicitar el uso de esta herramienta del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como son estas audiencias temáticas por parte de instituciones nacionales de derechos humanos. Las instituciones nacionales de derechos humanos son una formidable herramienta que cuentan los países de la región para poder hacer estas acciones y muchas otras en el marco del trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así que quiero felicitar también esta iniciativa del uso
del sistema interamericano de derechos humanos para generar este tipo de diálogos. La realidad que enfrentan en esta ruta migratoria las personas es verdaderamente alarmante. Ustedes han documentado, y también lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, situaciones de violencia, explotación, abusos, falta de acceso a servicios básicos. Esas son solo algunas de las violaciones de derechos que sufren quienes en muchos casos ven en esta travesía una medida desesperada de supervivencia. Son personas que no ven otra opción. Los datos recientes, más allá de que existan algunas divergencias entre datos oficiales, son alarmantes y dan cuenta de un crecimiento de flujos migratorios de personas en extrema vulnerabilidad. Es fundamental reconocer que esta crisis no es solo una cuestión migratoria, sino que refleja un contexto de pobreza, exclusión, crisis climáticas y modelos económicos que perpetúan la desigualdad de nuestra región. Estos factores estructurales empujan a miles de personas a exponerse a riesgos inhumanos en busca de condiciones de vida digna. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado esta situación y es evidente también que abordar esto desde la perspectiva de política pública con enfoque de derechos humanos requiere coordinación efectiva nacional y regional. Y nuestra región tiene, en lo que refiere a los aspectos migratorios, una larga tradición de abordaje de cuestiones desde el ámbito regional. El Mercosur en América del Sur, la CCM, la homóloga para Centroamérica de la CCM, que ahora no me acuerdo la sigla exactamente, pero existe una tradición de abordar esto en ámbitos multilaterales, intergubernamentales, donde se discuten la coordinación de políticas públicas nacionales migratorias y donde se generan políticas públicas regionales. Por eso a mí me interesa preguntarle al Estado sobre los avances en estos ámbitos multilaterales de negociación para encontrar una solución a estos aspectos. Y por último, un último comentario. Es preocupante el impacto ambiental que tiene las migraciones, pero no puede de ninguna manera considerarse una excusa para endurecer las medidas respecto de esta población extremadamente vulnerable, la protección del medio ambiente. Muchas gracias. Okay, thank you. So it seems that we're out of time for the Commission, and so I now go back to the representatives. 10 minutes, Ombudsman, for your response, and then similarly the states have 5 minutes each, and then we will close. Thank you. Gracias, muchas gracias. La verdad es que rápidamente ha quedado en evidencia 3 cifras totalmente distintas entre Panamá, Colombia y las INDH, unas más cercanas a otras entre la República de Panamá, que nosotros compartimos la información diariamente con el Servicio Nacional de Migración. Nos llama mucho la atención es la diferencia entre las autoridades, la cifra entre las autoridades colombianas y panameñas, lo cual evidencia que las 6 reuniones bilaterales que han tenido no han sido muy fructíferas. Para nosotros es muy importante que en estas posibles o futuras reuniones incluyan las instituciones nacionales de derechos humanos, y no es porque queremos influir directamente o cogobernar, simplemente es que nosotros estamos en el campo, somos las instituciones que estamos en la tierra, en la selva, que coadyuvamos junto con las instituciones de Estado, las organizaciones no gubernamentales y las demás instituciones del sistema universal. Para nosotros es muy importante un mensaje a la República Colombiana, que se ataque a las personas que están, o que se incentive a las personas que están vendiendo esta ruta como un paraíso tropical, sobre todo la famosa Funludarien, que abiertamente, según medios de comunicación internacionales y colombianos, venden esta travesía como un paquete turístico y
de alguna forma hasta patrocina equipos de fútbol y todo a costilla de personas que pasan sufrimiento y pierden la vida. Tenemos que trabajar en mayor información, como dije, de hombres, mujeres, niños, niñas, población LGTB, personas adultas mayores, personas con discapacidad. Tenemos que tener mayor presencia policial y no es militarizar propiamente tal la migración, sino es combatir el crimen organizado que bien han indicado ustedes, comisionados y comisionadas. Tenemos que trabajar en el tema de salud, tenemos que trabajar en lo que corresponde a la violencia contra personas. Si nosotros queremos que esto cese, si nosotros queremos un mejor paso para las personas que salen de sus países, tenemos que poner en el centro de las decisiones los derechos humanos. De lo contrario, serán políticas de gobiernos aislados en temas de seguridad, en temas de migración, pero no decisiones de derechos humanos. Hoy vinimos a hablar de Darién. No, reconozco los 5 o 7 entradas diferentes de la República Colombiana. Reconozco las diferentes 7 o 8 rutas que también tiene Panamá. Pero hoy hablamos del Darién, hoy hablamos de la población también. Y quiero aprovechar estos últimos minutos a hablar de nuestras poblaciones de acogida, tanto la población colombiana como panameña. Tenemos que trabajar en conjunto, países también, para realizar las verificaciones biométricas y las verificaciones de personas que, aprovechándose de las calamidades de nuestros hermanos y hermanas de otros países, de los problemas geopolíticos, de la violación a ese derecho a no migrar, se adentran en las caravanas humanitarias para realizar este tipo de actos. Es importante si otros países como Ecuador, Colombia, realicen también verificaciones biométricas y verificaciones de tipo de índole de seguridad, porque son nuestras poblaciones las que se ven afectadas. Quiero cerrar, no sin antes indicar que hoy son víctimas nuestras personas inmigrantes de violaciones carnales y de robos y hurtos. Mañana son nuestras poblaciones de acogida, tal cual como se lo hemos indicado en territorio a las autoridades autóctonas para que tomen medidas, y han tomado medidas. Se lo digo hoy en la Comisión Interamericana a los 2 países. Tenemos que trabajar en mayor seguridad, tenemos que trabajar para combatir las violaciones, tenemos que trabajar para combatir el crimen organizado. No puede ser de que en la selva colombo-panameña tenemos información, la INDH, de la presencia de grupos paramilitares y de grupos organizados, que es más rentable para ellos extorsionar a personas que traficar sustancias ilícitas. Como dije, hoy son las personas en contexto de movilidad humana, mañana son nuestros connacionales en nuestros pueblos. Muchas gracias. Thank you very much. I now turn over to the State of Colombia. You have 5 minutes. Gracias, mi nombre es Marcela Ceballos, soy coordinadora de Asuntos Migratorios de la Cancillería de Colombia. Quiero agradecer a la CIDH la oportunidad de contar lo que hacemos y de reconocer que este es un asunto que requiere un abordaje multilateral que atienda las causas estructurales de la migración, como bien lo han mencionado aquí. Lo primero que quisiera decir sobre las medidas diplomáticas que hemos adelantado desde el multilateralismo es que Colombia, a solicitud del gobierno de los Estados Unidos, ha aceptado la presidencia pro tempore de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección a partir de enero de 2025, espacio en el cual estamos promoviendo la ampliación de vías legales y medidas de regularización en la región como una respuesta que garantice los derechos de poblaciones migrantes. Adicionalmente, estamos como presidencia pro tempore de la Conferencia Suramericana de Migraciones, liderando la elaboración del Plan Regional Suramericano de Respuesta a la Migración, en un diálogo de alto nivel que involucró a 14 viceministros en el mes pasado,
contando con la presencia de los 2 viceministros de Venezuela y llegando a consensos importantes para la protección de poblaciones vulnerables. Lo tercero es que tenemos también la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina y estamos apostándole a la actualización y flexibilización del estatuto migratorio andino, teniendo en cuenta que la segunda nacionalidad en tránsito más importante por el Darién es la ecuatoriana y que los colombianos jugamos un papel importante en esas cifras. Respecto al intercambio de información, queremos resaltar que estamos esperando de Panamá la respuesta sobre la ruta segura que presentó Colombia para el intercambio de información en aras de una mejor verificación y control migratorio. Esto implica que no solo es el registro de datos, sino también mecanismos binacionales de protección, alertas tempranas y la necesidad de recibir apoyo también de la Oficina Regional de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en este proceso. Respecto a las personas desaparecidas, resaltar que nuestras autoridades y la fuerza pública han rescatado en total más de 1.400 personas en naufragios en esta ruta VIP por San Andrés y por otras vías marítimas, y solo en 2024 262 personas han sido rescatadas en la zona del Darién por nuestras autoridades. Esperamos poder cooperar en este sentido, no solo con Panamá, sino con los otros países. La cooperación en materia de investigación judicial se hace a través de nuestra Fiscalía, que tiene un acuerdo con Panamá importante, a través también del apoyo con el gobierno de Estados Unidos, y esto se está reforzando como resultado del encuentro tripartita que tuvimos en Cartagena. Por último, también quisiera mencionar que nosotros tenemos un convenio que hemos suscrito, nuestro Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos de menores con Panamá, que permite la búsqueda de familiares de menores no acompañados, su identificación, y ya hemos suscrito este acuerdo también con Venezuela. Estamos en un proceso de suscripción con Chile y con Ecuador. Entonces, este modelo esperamos que se pueda replicar. Y por último, pues quisiera señalar que Colombia seguirá protegiendo los derechos de los migrantes. No adoptaremos medidas que profundicen su situación de vulnerabilidad. Estamos seguros que las deportaciones, el cobro de multas e impuestos, como está sucediendo en países de tránsito que no solo son Panamá, sino también Salvador, Nicaragua y Costa Rica, no son la solución, no resuelven las causas estructurales, incentivan el tráfico de migrantes y la vulneración de derechos, porque genera un efecto perverso y desconoce que hay una reemigración en los casos de deportación que va hasta 4 veces. Entonces quisiéramos resaltar que nuestro mensaje es seguir cooperando y ampliar las vías legales y ampliar mecanismos de regularización. Gracias. Please proceed, Representative Panama. Nuevamente, buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Sobre los temas planteados en las preguntas de los señores comisionados, señor relator, también los comentarios. Inicio con el caso del mencionado decreto 194. No se ha implementado, no tiene el gobierno nacional ninguna voluntad de implementarlo, como ustedes pueden apreciar en el texto de este documento. No tiene fecha de entrada en vigencia, que es algo importante de notar, y la única intención de tomar alguna medida que organizara el flujo migratorio por algún punto determinado entre Colombia y Panamá tenía esa intención de que se organizara no en cualquier punto de tránsito en la frontera, ni en cualquier punto de paso a través del Parque Nacional, sino que se organizara en un punto determinado a conocimiento de todos los migrantes en el lado colombiano. Pero vuelvo, insisto, no hay fecha de entrada en vigencia, no la tiene el documento y no hay interés de las autoridades panameñas en que esto se convierta en una norma efectiva con fecha de vigencia en ningún momento en un futuro próximo ni lejano siquiera. Pero la única intención ha sido organizar este flujo migratorio que, como sabemos, por su irregularidad ha tenido graves consecuencias en el parque, altos niveles de contaminación, y que evita que las autoridades panameñas ejerzan este tipo de protección ante la vulneración de derechos de los migrantes, porque
no sabemos en qué punto determinado va a pasar un migrante y la idea, vuelvo, insisto, es de que se organizara por un punto determinado en la frontera. Con respecto a actividades multilaterales, Panamá el próximo 1 de enero se convierte en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y considera la Cancillería panameña que sería el foro ideal para plantear la crisis migratoria a nivel mundial, porque trasciende el área regional sin duda alguna y también por las realidades nuestras en la región, considerando que Panamá a la fecha no mantiene relaciones diplomáticas ni consulares con Venezuela, el país en el cual llegan la mayor parte de los migrantes, como es conocido por todos, y también por el hecho que Venezuela, como también es conocido por todos, a la fecha no es partícipe del sistema interamericano. Por tanto, hay limitaciones a nivel regional y nos vemos abocados a buscar a partir del 1 de enero este tipo de apoyo a nivel global en Naciones Unidas. También el tema sobre la ayuda y apoyo de salud a los migrantes, el Ministerio de Salud panameño ha desplegado ingentes esfuerzos en el área y ha tenido un apoyo bastante importante de organismos no gubernamentales, el caso de Médicos por el Mundo y Médicos Sin Fronteras, que estuvieron un periodo, se retiraron y han vuelto y están actualmente de vuelta en Panamá, ejerciendo este apoyo al Ministerio de Salud en beneficio de los migrantes de la región. También el acceso a la justicia. El Ministerio Público panameño cuenta con diferentes unidades a través del área fronteriza en el cual puede ejercer la jurisdicción panameña a nivel de investigación de delitos y lo ha hecho de una manera bastante eficiente y de la mejor forma dadas las circunstancias de limitaciones de lugar y limitaciones de recursos, pero se está haciendo un trabajo ingente sobre el memorándum de entendimiento con Estados Unidos. El mismo es enfático a nivel de que se mantiene en todo sentido el principio de no devolución, se establece allí y así se ha seguido. Los retornos que se han llevado a cabo desde entonces con recursos que ha ofrecido el gobierno de Estados Unidos han sido principalmente aquellos migrantes que tienen temas pendientes con la justicia en sus respectivos países, en su mayor parte, y unos muy casos limitados de retorno voluntario. Sobre también los casos de niños, niñas y adolescentes no acompañados, también se han hecho esfuerzos. Aquí tenemos la presencia de la directora de nuestra Secretaría de la Niñez e Infancia en Panamá. Cualquier pregunta adicional también estamos dispuestos a responderla. Los esfuerzos multilaterales, ya comentamos, los casos de refugio son muy limitados. En todo este periodo hemos tenido 35 solicitudes, de los cuales se han aprobado 5. Así que para la aplicación y aquí tenemos la presencia también del señor director de la Oficina Nacional para Asuntos de Refugiados, que también nos puede apoyar en cualquier tema si desean más allá del horario de la reunión. Así que en cualquier otro tema tenemos aquí la participación de las autoridades presentes y estamos dispuestos a cualquier otro tema para poder contestar. Muchas gracias. Thank you very much. It's for me just to close up, but I'm going to take the opportunity of closing to say a few words. I have some questions which we can get the answers to by documentation. So some of the questions I have relate to, we're thinking about the movement of people, and many of them end up in Panama after crossing the Darien Gap. But so you just said we've only granted 5 refugee applications. You don't get many refugee applications. So my question is, how long on average do those in mobility stay in Panama, and where do they go when they leave Panama? In relation to the unaccompanied minors, what is the access services? Do these minors have access to education while they're in Panama? How many of them are returned to their parents? How many of them move on? Does that unaccompaniment continue when they're minors? And what is the state's obligation to sort of hold on to children and return them to someone who has some guardianship over them? I would like to understand a little bit more about that. And I'm really happy to hear that the Doctors Without Borders is resuming their services in Panama under the regulatory framework, because we do understand that the level of sexual violence
against women and girls crossing that Darren is at an alarming level, connects to the gender-based violence that women and girls are at risk of everywhere in the world, and certainly in these vulnerable circumstances, even more so. But I just want to end on the call that everyone has made, which is for regional cooperation on addressing the consequences of this irregular migration. And I think that's something that the Commission has been thinking about. How do we structure, what are the standards around this international cooperation? How do we ground the Commission's mandate in the call for that international cooperation? What would be those, what would be the standards that would ground that call? Because we are in the end a human rights organization. But it caused me to think about the ecology framework, that things are connected. So whilst we're talking about international action to deal with the consequences, I recall just yesterday, Commissioner Denise, and Commissioner Pochak, we had a press briefing on human rights situation in Venezuela. And in that human rights briefing, we also spoke about the need for that international cooperation to get to a situation of a transition to democracy in Venezuela, to address the electoral irregularities, to call for the release of the tally of the votes. There are things that the causes, and someone said that as well today, the causes of this movement, this massive, unprecedented movement of peoples, we have to deal with the causes. And I just want to end by recalling in the OAS Charter, repeated in the Inter-American Democratic Charter, that these instruments recall that representative democracy. And I paused when I read it again, because sometimes you can read something over and over, and it's only in the context, how profound the thing is comes to you. Representative democracy, and I'm quoting now, is indispensable for the stability, peace, and development of the region, not just of the country, of the region. So we have to be thinking about what is that interconnectedness on the causation side, as well as on the consequences side. We know that this movement of people causes significant complications and problems for the countries that are along the route. You can't plan your budgets. You can't plan your services. It's an unending drawdown on the reserves of the state. And we understand, too, that you're trying to do your best in the humanitarian context. We urge you to continue to do that, particularly to address the violence perpetrated against people in the movement. And we appreciate your attendance at this hearing, and always we appreciate the trust in the Commission and your support for our autonomy and our independence. Thank you very much. I now bring the hearing to a close.